Muy buenas tardes a todas y a todos los que estéis ahí detrás de la pantalla escuchándonos. Hoy iniciamos la tercera de las conferencias, dado que la que tenía que ser la tercera fue anulada por razones que ya fueron comunicadas. Y seguimos con el ciclo Restituciones, la fotografía en deuda con su pasado. Y hoy tenemos digamos, la suerte y el honor de contar con Jasmine Eid Sebag y con un nuevo caso de estudio que se suma a los ya presentados por Ariel Aja Zulay, que inició el ciclo, y al de Teresa Ferrer Panisello, que presentó el caso de estudio de Agustí Centelles como fotoperiodista de la Guerra Civil. El caso que hoy nos presentará Jasmine Eid Sebag no puede haber adquirido mayor actualidad en los últimos días, dada la reciente noticia y el giro que el gobierno español ha comunicado respecto a su alineación respecto a la lucha saharaui, y aceptando lo que ha venido en ser llamado un nuevo plan del gobierno marroquí. Yasmín va a hablarnos de un archivo involuntario que se ha estado recopilando a medida que se recogían fotos de los cuerpos de soldados marroquíes caídos en el combate o bien arrestados o detenidos. Ella nos explicará la naturaleza de ese archivo muy específico, que puedo adelantar que está sujeto a la posibilidad de una resolución del conflicto, lo que hace que esas fotografías vuelvan a estar también determinadas por una posibilidad de consulta muy específica y no incurren en esa especie de circulación indiscriminada como pensamos cada vez que las imágenes entran en un espacio digital. De hecho, la trayectoria de Jasmine a mí me ha parecido extremadamente relevante precisamente porque pone coto a esa especie de pseudo-utopía de la digitalización en la que cualquier archivo numérico digitalizado puede ser consultado no importa cómo ni cuándo. De hecho, uno de sus proyectos anteriores, de los más relevantes, es precisamente un proyecto derivado de una larga estancia, de haber vivido durante 4 años en el campo de Burj al-Shamali, donde residen palestinos que no residen en Palestina, sino en Líbano, en ese campo, y donde ella reunió, trabajó en la composición de un álbum con grabaciones, fotografías de estudio, fotografías familiares, pero que a la postre es un álbum que no puede ser visto con un acceso indiscriminado, sino que presenta, exige unas condiciones de consulta extremadamente precisas. En ese sentido, pensé que el trabajo de Jasmine Eid Sebag era muy indicado para este ciclo, dado que, como sabemos, la restitución en el campo de la fotografía no consiste simplemente en devolver unas imágenes a un lugar del que fueron arrancadas, en el que fueron tomadas, sino que entraña injusticias mucho más específicas y locales. De ahí que hoy este nuevo caso de estudio creo que va a sumar una casuística también muy interesante a los casos ya presentados y a los que están todavía por verse en las sesiones próximas. Quisiera simplemente añadir que Jasmine Eid Sebag recibió su doctorado recientemente el año 2018 en la Academia de Artes de Viena. En el año 2000, por dar algunos datos de su actividad y para ver que en realidad este es un trabajo que ha sido labrado o trabajado desde el campo de la fotografía y de hecho en el año 2011 presentó con Rosen Carré, Vie possible e imaginaire, publicado en edición Photosynthèse en 2012, y este trabajo recibió también un reconocimiento en Arles, en la Rencontre d'Arles. Eh, Diríamos que para resumir un poco la perspectiva con las que trabaja Jasmine Eid Sebag,
habría que insistir en el hecho de que trabaja en un ámbito dialógico, colectivo, en el que permanentemente se negocian las condiciones en las que pueden circular, verse o difundirse públicamente las imágenes, las fotografías. No en vano, Jasmine desde 2008 es miembro de la Fundación Arabe pour l'Image, como sabéis, una institución dedicada a recopilar y preservar el acervo fotográfico de Oriente Medio, norte de África y lo que se conoce como el mundo árabe en diáspora. Con toda esta presentación creo que es suficiente para darle la palabra a Yasmín. Recordamos que tras su conferencia, alrededor de unos 45 minutos, como me ha comunicado, habrá un turno de preguntas, un turno de cuestiones e imagino que habrá muchas porque creo que es un acercamiento o una propuesta, como digo, bastante peculiar, bastante específica y nada, quiero agradecer también a Jasmine el esfuerzo que ha hecho por participar en este ciclo, aunque no sea presencialmente, pero por lo menos vamos a tener tu voz, tu pensamiento compartido, sobre todo en este momento que está preparando su participación en la próxima documenta. Sin más, muchas gracias, Jasmine, y tienes la palabra y adelante. Muchas gracias, Carlos. De hecho, yo no tengo que hablar en español, ahora en inglés. Voy a pasar al inglés, sí. Gracias, Carles, por esta presentación e introducción. Me gustaría darte las gracias por la invitación para participar en esta serie de restituciones. También me gustaría dar las gracias a María por su organización, todo este trabajo que ha hecho para que esto sea posible, y al intérprete hoy invisible, pero que va a estar en el canal de Español Presente y nos va a facilitar la comunicación. Y también durante el debate podré quizá hablar un poco en español durante el debate, pero la presentación la voy a hacer en inglés porque si no me resultaría demasiado difícil. Me complace presentar La mañana no decide en relación con lo que ocurre durante el resto del día. Y cómo un gesto llega a ser. Bien, hablando hoy sobre las restituciones y sobre la invasión del Sáhara Occidental, bueno, no podría ser más oportuno porque, como quizás sepáis, el 14 de marzo Pedro Sánchez, el presidente de España, ha vendido el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui para garantizar sus propios intereses. No solo se ha saltado el proceso parlamentario y democrático, sino que parece que también ha considerado la responsabilidad histórica de España en relación con el Sáhara Occidental como obsoleta y se ha alineado y se ha puesto en posición en la larga hilera de políticos criminales que lideran el mundo. Este es un ejemplo más que muestra que estamos viviendo en un mundo gobernado por un sistema que yo diría que es el equivocado, un sistema en el cual los derechos humanos y de hecho la vida humana no importan, donde las guerras se consideran legítimas cuando sirven para dar más poder y riqueza a unos a costa de otros. Y lo que estos criminales, de hecho, intentan hacer con nosotros es cegarnos ante nuestra capacidad innata para empatizar el uno con el otro, los unos con los otros, mientras ellos saquean el planeta y abusan del planeta. Y tengo que decir que al anotar estos pensamientos para mi charla de hoy, hablar hoy en España sobre el Sáhara Occidental, pues al hacerlo he recordado el gesto del pueblo saharaui que ha mantenido esta lucha durante ya más de 45 años. Y lo que es interesante es que este gesto del pueblo saharaui no está en línea, en sintonía con la evaluación del mundo que acabo de describir, sino que la cuestiona. Y bueno,
esta es una cuestión de profunda humanidad que está en el centro de atención de todo este problema en el contexto de una larga y violenta guerra. Pero quiero volver a 1991, al desierto, en el área de Tindouf, en la parte occidental de Argelia, donde los saharauis se refugiaron después de que Marruecos invadiera el Sáhara Occidental en 1975. En ese momento, un grupo de activistas visitaron lo que en ese momento se llamaba el Museo de Guerra Saharaui, un museo que hoy se llama el Museo Saharaui de la Resistencia. Pero cuando digo museo, bueno, museo es una gran palabra, una palabra de estas grandes, y cuando decimos museo en Occidente la gente imagina algo muy diferente de lo que verían aquí en este museo saharaui, un lugar en medio del desierto, al aire libre, donde se recogía material en el campo de batalla, literalmente, casi literalmente el campo de batalla, y se ordenaba este material y se exhibía. Y voy a mostrar imágenes dentro de un momento de todo este material. Y no eran exactamente trofeos de guerra, sino más bien evidencia o pruebas de que había una guerra y de que había una guerra en marcha, de que existía una guerra, porque una estrategia muy importante de Marruecos desde el comienzo, desde los primeros días de la guerra e incluso antes de que empezara la guerra, en el momento de la invasión, fue y ha sido bloquear y silenciar la guerra y lo que está ocurriendo. La invasión ya se enmascaró como la Marcha Verde famosa, y este bloqueo mediático se ha mantenido durante todas estas décadas y ha hecho que el conflicto del Sáhara Occidental sea invisible. Quizá sepáis que hubo un alto el fuego, había un alto el fuego. Bueno, la guerra duró del 75 al 91, el alto el fuego se quebrantó el día 13 de noviembre del 2020, hace algo más de año y medio, y una vez más los medios de comunicación ni siquiera mencionaron que esto había ocurrido y que la guerra continuaba. Voy a mostraros una primera imagen, si puedo. Aquí vemos un mapa del Sáhara Occidental sin referencias, publicado por el Polisario, el Frente Polisario, en la primera plana de Sahara Libre, en el primer número, el 13 de noviembre de 1975. En la cubierta de esa publicación, publicaron este mapa sin referencias, con referencias totalmente invisibles, y esto era una forma de indicar que el pueblo saharaui estaba preparado para habitar en este vacío que los marroquíes les imponían. Y bueno, he mencionado cuál era la situación en el 75 y luego en el 91 en Tindouf. Y como os he dicho, un grupo de activistas llegaron y, bueno, llegaron a este museo de la guerra que se estableció, y el Frente Polisario les mostraba a los periodistas y a los visitantes que se acercaran al lugar, al museo, y les mostraban la evidencia de esta guerra invisible. Aquí vemos, por ejemplo, esto fue antes del museo. Esto es cuando estaban todavía recogiendo objetos del campo de batalla que luego serían llevados a lo que sería el museo, y luego se crearía el museo en este lugar, a la orilla misma del campo de batalla. Y aquí vemos otra imagen donde vemos los periodistas que visitaron el lugar, los inicios de este museo, las armas, y esto era para indicarles que había una guerra y que la guerra estaba en marcha. Y una última imagen donde vemos el museo ya en marcha. Habían empezado a construir una pared, y luego esto ya se convertiría más tarde en el museo. Si fuerais a los campos de refugiados del Sáhara hoy, veríais que el museo ya está construido y consolidado más que en el pasado, aunque tiene un espacio abierto donde hay muchas armas exhibidas. Pero aparte de
los documentos y de estas armas, fusiles, restos de tanques, uniformes de soldados. También había una serie de cajas de municiones en el museo y uno de los activistas, intrigado, preguntó: ¿puedo abrir una de esas cajas de municiones? Y le dijeron que sí. Abrió la caja y cuando abrió la caja lo que vio no fue lo que se esperaba. La caja de municiones contenía fotos que estaban tiradas, arrojadas en la caja, y no solo una caja, había muchas cajas llenas de fotos. Y aquí vemos dos imágenes de 1997. Ya vemos que el museo está empezando a tomar forma, tiene un muro más alto. Y vemos la siguiente foto, uno de estos momentos de los cuales me han hablado muchas veces cuando he hablado con este colectivo informal en el Sáhara Occidental y hemos organizado encuentros de paz, y cuando hablamos de todos estos asuntos. Aquí vemos la foto. Otra foto más. Y es de hecho, bueno, al oír cuando los activistas hablan de este momento de encuentro con estas cajas de municiones, cuando las abrieron, cuando este hombre abrió las cajas, porque tomó la decisión de abrirlas y examinarlas, y es un momento muy emocional, de impacto emocional muy fuerte. Yo recuerdo que cuando habla de aquel momento, este hombre se emociona todavía. Y las fotos, bueno, eran retratos, imágenes de la vida cotidiana, y le llevó bastante tiempo entender que estas fotos no eran de saharauis, eran fotos de los enemigos de los saharauis, y para ser más precisos, eran fotos de los seres queridos de los soldados marroquíes. Eran fotos, retratos de los soldados, de las mujeres, de las novias, de los hijos, de los padres, de los soldados, o imágenes de la vida cotidiana en Marruecos. Solo había pocas fotos que mostraran a los soldados en el campo de batalla, y normalmente en momentos de ocio, no en momentos de combate o de descanso. Durante la guerra, repito, entre el 75 y el 91, estas fotos crecieron y se convirtieron en lo que llamamos un archivo involuntario dentro del Museo de Guerra Saharaui, que luego se convirtió en el Museo Saharaui de la Resistencia. Y el Polisario recogió todas estas fotos, de fotos marroquíes, de soldados marroquíes o de familiares de soldados marroquíes, o las encontraron entre documentos almacenados en bases militares marroquíes que fueron atacadas por el Polisario. Aquí vemos el museo. Aquí vemos más imágenes y aquí vemos el momento de cuando se sacaron y se catalogaron, se sacaban y catalogaban los carnés de identidad de los soldados del ejército marroquí. Estas fotos se sacarían en el 77-78. Es uno de los momentos que se fotografiaron. Bueno, aquí vemos la importancia que le daban a la documentación en el ejército marroquí, todos los soldados con su documentación, pero los objetos, las armas, las minas, los uniformes de los soldados y demás, esos objetos se exhibieron en el museo, y también algunos documentos se exhibieron parcialmente en el museo, como vemos aquí, por ejemplo. Pero las fotos mismas, las fotos que se encontraron en aquellas cajas de municiones y que fueron recogidas por el Polisario, no se exhibieron en ningún momento. No se habían exhibido, se habían guardado en aquellas cajas, y si no se hubieran abierto aquellas cajas, no se hubieran encontrado, y en el Museo de Guerra hoy tampoco se exhiben estas fotos. El Polisario recogió las imágenes para preservarlas, no para exhibirlas, y los saharauis se convirtieron, digamos, en los guardianes involuntarios de la memoria de otro pueblo. Y este gesto de conservar las fotos, bueno, ha entrelazado su memoria con la memoria de sus enemigos. Y aquí
es donde yo conectaría este gesto con esta cuestión de la restitución, porque como ya he subrayado, este archivo no es un archivo creado a propósito, es un archivo que se fue creando a causa de la guerra, fue el resultado de la guerra. Y este gesto de recoger todo este material por parte del Polisario se convirtió en un archivo involuntario, pero la colección y la preservación fueron posibles con esta idea de devolver estas imágenes a sus legítimos propietarios en un futuro. Y la idea de la restitución formó parte de la propia colección del material. Es decir, cuando el material se recolectó ya se estaba pensando en eso. Marruecos, porque uno se pregunta, bueno, ¿y por qué recoger las fotos con la idea de devolverlas? Pero vuelvo a lo que he dicho antes al principio. Es la cuestión esta del bloqueo mediático de esta guerra. Marruecos siempre quería olvidar a estos soldados que mandó a la guerra, porque los que entraban en la guerra contra el Sáhara Occidental no eran soldados normales, ordinarios, eran mercenarios reclutados principalmente entre las masas pobres y analfabetas, campesinos, sobre todo del sur de Marruecos. Y aquí vemos una imagen de prisioneros de guerra capturados, que fueron hechos prisioneros y vivieron en los campos de refugiados a partir de 1975. Y estaban esperando, bueno, para el 91 ya creían que los iban a soltar, que iba a haber un intercambio de prisioneros, pero que es otra forma de restitución, pero ese intercambio de prisioneros nunca tuvo lugar porque los marroquíes, como seguían manteniendo este discurso de que la guerra no existía, no podían aceptar que hubiera un intercambio de prisioneros de guerra porque se suponía que no había guerra. Entonces los saharauis liberaron a los refugiados, a los prisioneros, poco a poco, simplemente para demostrar como gesto de buena voluntad, pero el intercambio oficial de prisioneros nunca tuvo lugar. Pero siguieron recogiendo fotos con esta idea de devolverlas en algún momento a sus propietarios en el futuro. Y esto es para mostraros el muro de cientos de kilómetros que separa el Sáhara Occidental ocupado de la zona liberada. Y esto es también el lugar donde algunos de los prisioneros de guerra, de hecho, acabaron en una especie de tierra de nadie, porque, bueno, hubo varias iniciativas de devolución de prisioneros, pero no los dejaron entrar en Marruecos. Los últimos prisioneros fueron liberados el 18 de agosto de 2005. Subrayo estos aspectos porque creo que todas estas son realidades que realmente tuvieron que ver con este gesto del pueblo saharaui de guardar las imágenes y las fotos de los prisioneros y de los soldados caídos en el campo de batalla, porque los marroquíes no estaban tampoco recuperando los cadáveres de sus muertos. Los saharauis tenían que encargarse de quemarlos, de deshacerse de ellos. Los saharauis, de hecho, consideraban a los marroquíes víctimas del régimen de su rey, igual que ellos eran víctimas, y eran capaces de reconocer la opresión de los soldados marroquíes en las fotos que iban coleccionando. Y aquí quería yo conectar este momento de este archivo involuntario creado por la guerra, pero que no mostraba la guerra, lo quería conectar con este gesto de profunda humanidad y de empatía. Y la profunda humanidad y empatía que tanto hace falta para existir en el mundo, quizá hoy más que nunca. Esto es lo que hizo que estos activistas que encontraron las fotos en el museo en 1991 reaccionaran ante este material y sintieran la necesidad de reflexionar sobre la existencia de estas fotos y el gesto del Polisario.
de guardarlas, de guardar este material, y decidieron establecer una conversación con el Polisario para acceder a las fotos, al material fotográfico y entender mejor realmente de qué se trataba este material. Porque cuando hablo de ello hoy, este colectivo informal de activistas lleva ya trabajando más de 25 años en todo este material y en esta colección, pero en el momento en que se encontraron con el material, supongo que bueno, había mucho misterio, estaba todo el mundo un poco intrigado en relación con esto, pero después o con el paso del tiempo y después de una serie de conversaciones con el Polisario, finalmente en 1997 el Polisario accedió y dijo, bueno, una persona de este colectivo de activistas, un saharaui y un prisionero marroquí que se iban a reunir y se pasarían 10 días en el desierto y examinarían todas estas fotografías. Y lo hicieron así, se reunieron, llevaron 5 cajas de municiones a la sala de encuentro, se calculaba que había unas 25.000 fotos y hasta hoy no está claro cuántas son exactamente las fotos, cuántas se recogieron en el campo de batalla y en la zona, pero se calcula que podría haber unas 70.000 en total. Entonces llegaron a este acuerdo, se reunieron dos en el desierto, en una sala, examinaron el material y empezaron a organizarlo y a mirarlo. Y empezaron a crear intuitivamente una especie de archivo. Y muchas de estas fotos probablemente las llevaban los soldados en el bolsillo. Y aquí, por ejemplo, vemos algunas imágenes de este momento, cuando examinaron todo el material en el desierto, estas dos personas, y, y fueron organizándolo. Empezaron muy lentamente a organizarlo todo y al ir viendo las fotos, vieron que muchas estaban rotas y también, bueno, muchas fotos estaban fragmentadas y tuvieron que reunir los pedazos y juntarlos. Y bueno, estos dos hombres escogieron 483 fotos que serían utilizadas por el colectivo de activistas para reflexionar sobre la guerra y a partir de ahí fue surgiendo el archivo. Y cuando el representante del colectivo habla de esto, siempre dice que la primera foto y la última las encontraron y bueno, decidieron cuál iba a ser la primera y la última y al final se decidió reunir 483, como he dicho. El colectivo creó un libro basado en estas fotos. El libro se tituló Necessità de volti, en italiano, que significa necesidad de caras, la necesidad de rostros. Y esto es una alusión a esta guerra invisible. Y bueno, lo que quería decirse era que existía la necesidad de ponerle cara a esta guerra. 483 fotos y el texto, y el título, pero sin texto. El libro se produjo, se hicieron una serie de copias que se dieron a una serie de gente como José Saramago, el escritor portugués Ken Loach, el cineasta británico Fabrizio Ramondino, el escritor italiano Theo Ambolopoulos, el cineasta griego Noam Chomsky y también la Fundación Árabe de la Imagen, que fue la primera institución que se convirtió en guardiana, digamos, de este libro. Y la idea era que estos guardianes de los ejemplares del libro organizarían encuentros relacionados con el libro, así como había hecho anteriormente el colectivo de activistas. Entonces, este formato, bueno, es un formato dialógico que se desarrolló y la intención era exponer y hablar de la existencia de la guerra, hablarle al mundo y a un público específico. Y también llevar este debate sobre la guerra y sacarlo de los círculos estrechos del activismo y la geopolítica y llevarlo a este debate al público en general y preservar este material. Y estos encuentros
organizados. Normalmente se organizaban en hogares, en casas privadas o en lugares íntimos con un número limitado de participantes, y cada participante podía individualmente ir mirando el libro si decidía hacerlo. Entonces lo organizaron así, ese fue el formato que organizaron. Pequeñas reuniones donde la gente podía, si quería, consultar el libro sin límites de tiempo, de una forma tranquila y digamos que en la calma de hogares y de casas privadas. Aquí vemos algunas fotos de los encuentros organizados para ver el libro. Aquí, por ejemplo, esto fue en 2000, hacia los años 2000, principios del siglo en Italia. Esto es 2011 en Beirut, otra pequeña reunión. Esta es otra pequeña reunión en 2016 en el Museo Saharaui de la Resistencia en Argelia, en la parte sudoccidental de Argelia. Y bueno, desde el principio, estos pequeños encuentros, este formato de pequeños encuentros se basó en la presentación de las fotografías de una forma diferente y no como se suele hacer en una exhibición, y trabajar en contra de esta avidez permanente del mundo occidental de llevar las imágenes a todas partes. Porque si siguiéramos la lógica normal de la economía de las imágenes, creando, por ejemplo, un libro que se vendiera comercialmente o organizando las típicas exposiciones que se organizan, bueno, probablemente eso hubiera sido traicionar la obligación que sentían los propulsores de todo esto de preservar la memoria de estas fotografías y preservar las propias fotografías. Y no solo eso, sino la memoria, como digo, de las personas que aparecen en esas fotos y que no saben que estas fotos se recogieron y que no saben que el Polisario recogió 483 de estas fotos y se las cedió al colectivo de activistas para poner en marcha esta iniciativa. El libro Necessità di volti, necesidad de caras, nunca fue una idea comercial. La idea nunca fue producir un libro que se vendiera comercialmente y estuviera disponible masivamente. La intención siempre fue, pues, más discreta. Bueno, una investigación de la relación que existe entre la imagen y la complejidad del gesto original del pueblo saharaui. Este gesto está muy vinculado a la memoria, la memorización, la empatía a la naturaleza de la propia mirada como vector de sentimiento humano. Este reflejo, lo he dicho antes, parecía necesario y urgente en 1999, pero no dejó de ser importante. Su importancia ha crecido más y más a medida que nuestra sociedad se ha hecho más desechable y se ha obsesionado cada vez más por la producción de imágenes que se olvidan en un segundo. Y este colectivo informal, y creo que esto es importante, siempre intentó trabajar, dejar que este formato se fuera desarrollando, reflexionando sobre el gesto del Frente Polisario. Y este colectivo informal considera que sigue siendo importante garantizar unas condiciones especiales de acceso a estas imágenes tan singulares y frágiles. Y el libro no solo representa una invitación a mirar, sino también que es un umbral para el ojo, para la mirada. El formato del libro se va ralentizando con la mirada y se va centrando en lo pequeño y lo particular y no en lo sensacional. Al enlentecer el acceso a las imágenes, el libro constituye una práctica de llevar atención a la mirada. Ya no tiene que ver con el consumo de imágenes. Y, bueno, unos 300 reuniones, encuentros. Unos 300 encuentros han tenido lugar en diferentes países y como digo,
a través del colectivo informal, pero también a través de los custodios, los guardianes del material que están implicados en la lucha saharaui. Y como he dicho antes, la Fundación de la Imagen Árabe se convirtió en la primera institución que salvaguardara este libro y también activara la iniciativa a su manera, pero con el tiempo y a medida que el proyecto fue siendo más y más conocido, mejor conocido, pues se pusieron en contacto con nosotros otras instituciones también y llegó un momento en que la Biblioteca Kandinsky del Centro Pompidou expresó el deseo de comprar una copia del libro para su colección de libros especiales. Y bueno, lo interesante es que si pensamos en la Biblioteca Kandinsky del Centro Pompidou, esto desencadenó otra reflexión que ya sobre todo este proceso y sobre la producción de este libro, que no podía existir sin la existencia de las personas que estaban relacionadas con él. Y la idea era seguir adelante con este proceso dentro de una institución. El colectivo se negó, de hecho, se negó a venderle el libro a la Biblioteca Kandinsky, pero después de un tiempo propuso donar el libro a la biblioteca porque, bueno, el Centro Pompidou es uno de los más grandes instituciones culturales de Francia y Francia sigue siendo uno de los aliados más poderosos y fuertes de Marruecos en el caso del Sáhara Occidental. Y bueno, ellos vetarían, ellos iban a tener poder de veto a la hora, o tendrán el poder de veto a la hora de que se haga un referéndum de autodeterminación. Entonces el colectivo intentó seguir buscando maneras de poder acceder o de ceder este libro a la institución francesa. Y bueno, hay que aceptar que este proyecto también ha cambiado un poquito y se decidió que el libro también debía existir como en un formato más complejo y que no solo fuera parte de un archivo involuntario, sino que toda la documentación producida a lo largo de los años acompañara el libro. Y se hizo una segunda edición que incluye o que tiene tiene el objetivo de documentar todo el proceso y existir en un contexto institucional. Pero el propio libro, el libro inicial, los libros iniciales se siguieron presentando solamente como fotos, sin ningún tipo de texto de explicación, ni pies de foto, ni nada de esto. Y como he dicho, el libro después de una larga negociación, el libro entró en la colección especial del Kandinsky, de la Biblioteca Kandinsky en el Centro Pompidou, y quiero mencionar brevemente un acto, una cosa que ocurrió en 2018, cuando el conservador de la colección permanente del Centro Pompidou decidió que quería incluir el libro en la colección, en la exposición permanente. Y como estaba claro que el libro nunca se mostraría de forma abierta, porque esto es un gesto que la persona que ve el libro debe decidir. Lo que hicieron fue diseñar una vitrina de varios metros de longitud donde se exhibirían todos los objetos y la documentación acompañante del libro para mostrar la presencia del material dentro de la colección permanente del Centro Pompidou. Y una vez más, lo que ocurrió fue, aquí vemos la vitrina, y lo que ocurrió fue que la vitrina, la sala, se abrió durante creo que 2 semanas, pero sin ningún texto de explicación y sin ninguna cartela. Y bueno, la gente intentaba identificar
la naturaleza de este material. Y al cabo de unas 3 semanas, un periódico argelino informó de la presencia de estos objetos en la colección permanente del Centro Pompidou, y el presidente del Centro Pompidou recibió una carta del director de museos de Marruecos, y en 24 horas la sala se cerró, la vitrina desapareció, el libro volvió a la biblioteca y se acabó. Se acabó. No se pudo ya seguir con esta exhibición, con esta exposición. Por lo tanto, yo siempre tengo que conectar la realidad de estas imágenes que tienen esta aspiración futura de ser devueltas a sus legítimos propietarios, pues conectar estas cosas con acciones como esta, que intentan hacer que siga siendo invisible este conflicto. Y bueno, lo que resulta claro, después de todos estos intentos de establecer algún tipo de relación con marcos institucionales, con marcos que no sean informales privados, como los que se organizaron al principio, pues está claro que estas iniciativas no funcionaban, no funcionaban. El único contexto donde todo se podía poner en manos de los visitantes era el inicial, este marco informal. Y estos marcos informales donde cada persona podía cuestionarse y reflexionarse sobre estas imágenes. Y ese formato original es el único que realmente ha funcionado. Y en este sentido, el colectivo informal piensa que esto no lo van a cambiar, lo van a dejar así. Sin embargo, bueno, como todos los proyectos, y hablo del proyecto, aunque bueno, probablemente esta sea la parte más artificial del proyecto, porque el comienzo de todo esto es el gesto del Frente Polisario que inspiró todo esto. Y perdón, me he perdido ahí un momento. Quería decir que aunque existe esta cuestión de preservar y devolver las imágenes, estas colecciones o esta colección y el libro no están organizados sobre la base del principio de la conservación, por decirlo de alguna forma. El título de esta charla, "La mañana no decide lo que va a ocurrir durante el resto del día", tiene que ver con esta idea de que aunque conservamos las cosas con una cierta idea en la cabeza, muchas veces no sabemos al final del día lo que va a pasar. Nuestras ideas son una cosa y lo que ocurra son otra. La naturaleza de lo que ocurra o lo que ocurra con este material no se decide en la primera hora ni en los primeros momentos de las iniciativas. Y lo mismo podemos decir del Sáhara. Cuando hablo del colectivo informal que organizó este proyecto, bueno, hay que tener en cuenta que su trabajo ha ido desarrollándose a lo largo de mucho tiempo en condiciones de ocupación y de conflicto. El tiempo pasa y el pueblo saharaui sigue sin tener una respuesta de las instituciones globales responsables teóricamente de resolver este conflicto organizando un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Este tiempo que ha pasado, este tiempo de ocupación, este tiempo de exilio, este tiempo de conflicto, también es un periodo de tiempo durante el cual la mayor parte de los estados que dijeron comprometerse con el pueblo saharaui nunca dejaron de comerciar con Marruecos y mantener relaciones con Marruecos. Y hoy resulta obvio que España, un aliado de tantos años, precisamente ahora ha cambiado su postura de una forma radical. Y hablando del tiempo, aquí vemos una imagen de principios, bueno, de los primeros asentamientos
de refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia Sudoccidental, y esto es una imagen del Ministerio de Información de la República Saharaui. Y cuando hablamos del tiempo y del paso del tiempo, quiero volver a donde he comenzado, con las primeras fotos recogidas en el desierto y que los activistas encontraron en 1991. El tiempo también ha dejado su marca en los rostros o en las fotos, las ha transformado y ha borrado algunas. Las caras se han ido desvaneciendo y se han ido haciendo invisibles, no porque nadie lo haya querido así, sino por su naturaleza material. Y al hacerse invisibles, la duración del conflicto y su falta de resolución se hacen cada vez más patentes. Al hacerse invisibles, estas imágenes también hablan de la necesidad de justicia para aquellos que siguen en situación de ocupación, en situación de exilio, o cuya experiencia como soldados y como víctimas nunca ha sido tenida en cuenta. La justicia debe ser retrospectiva. Los que ya no están con nosotros, los que murieron en la guerra y en la ocupación, han acabado convertidos en polvo, pero su memoria está en nuestra mirada y en el centro de cómo imaginamos y nos representamos este conflicto que sigue adelante. La dificultad de describir cómo los dos desposeídos preservaron estas imágenes y las convirtieron en parte de su propia historia es obvia cuando uno mira el proceso de las propias imágenes. Siempre hubo la cuestión de la otra memoria. El país que ocupaba el territorio falsificaba la historia, pero hay una memoria que no ha seguido el patrón normal, que nunca fue concebida en términos de un bando contra otro, de un pueblo contra su enemigo. Esta colección de fotos es, de hecho, un espacio donde hay una memoria compartida por parte de dos pueblos. Por un lado, los invadidos y por otro lado, el rey invasor. Y la memoria saharaui pasa por los rostros de los individuos, de los propios saharauis. Los saharauis muchas veces no lo sabían y esto refleja toda una memoria pequeña, frágil, individual, preservada por los soldados en sus uniformes, en el bolsillo de sus uniformes. Y si los saharauis se convirtieron en guardianes de este material, fue así de una forma provisional y temporal, porque estaban esperando que llegaran las condiciones que hicieran posible devolver estas fotos a sus legítimos propietarios después de la ocupación, después de la división del pueblo y de la nación. Cuando esto llega a su fin, quizá existan las condiciones necesarias para devolver estas imágenes. Y lo que es importante aquí es que cuando se habla de devolver, no es devolver al Estado, es devolver a las familias, a los familiares, a las personas a las que se les robó la posibilidad de incluso recibir los cadáveres de los soldados que se dejaron tirados en el campo de batalla. Este archivo es un intento de respuesta a esta interrupción, a esta fragmentación creada por las estrategias utilizadas por el rey de Marruecos para luchar esta guerra, para combatir esta guerra, para librar esta guerra. Es importante decir que solo en este sentido, en lo que se refiere a la paz, solo esa es la única orientación que parece legítima. Su legitimidad es precisamente, está en su naturaleza transitoria. Esta colección se encuentra entre la guerra y el fin de la guerra. Y, en último término, seguir adelante con el proyecto y con los imperativos éticos que subyacen en el proyecto tiene que ver con el final del proyecto, cuando el proyecto ya deje de ser necesario, porque si llega la paz, ya no será necesario preservar este material porque se habrá devuelto. Y dicho esto, parece importante decir también y mencionar la legitimidad
de los individuos que han sufrido injusticias, para que no se olviden esas injusticias. Estas memorias no son propiedad del Estado, no son propiedad del establishment ni de la memoria oficial. Estas fotografías quizá no haya que protegerlas para siempre, precisamente porque no son oficiales. En algún momento quizá estas fotos deberían volver a sus propietarios y desvanecerse en el olvido, como todo se desvanece, porque nadie puede creer que una foto sirva para reparar todas las cosas que destruye la guerra. Con un poco de suerte, esta colección se disolverá finalmente en la paz que nos espera al final del camino. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Yasmín. Creo que es difícil agradecer y dar la medida de lo que esta contribución que acabas de exponer representa justo en estos momentos. Y además pensando en que esta guerra continua, sorda porque no aparecen los medios en el espacio del Sáhara, tiene también una réplica terrible en Ucrania. Quiero avanzar un comentario mientras el resto de los oyentes, de las personas que han seguido la conferencia, puedan formular sus cuestiones. Quería, sobre todo, preguntarte sobre la composición de ese colectivo informal. Entiendo que durante toda la presentación, The Informal Collective es una entidad que tal vez no quieras dar más detalles y no te falta saber por quién está formada, pero sí que estaría bien que de alguna manera intentes ahondar un poquito más en la descripción. Supongo que son un grupo de personas, cómo se reúnen, de dónde proceden, cuáles son los deseos, cuáles son los compromisos que se adoptan en ese colectivo informal, tal como tú te has referido a ese conjunto. Pues, Bueno, sí, el colectivo informal se llama, de hecho, colectivo informal al principio porque no tenía nombre y de hecho empezó a aparecer, a relacionarse con las instituciones y nos obligaron de alguna forma a tener nombre, porque en el mundo siempre te exigen que todo tenga un nombre, ¿no? Y yo siempre le decía a la gente, no, nosotros somos un colectivo totalmente informal. Nosotros no somos ni colectivo, por ser no somos ni colectivo. Y bueno, por eso lo llamamos el colectivo informal sobre el Sáhara Occidental. Pero sí, empezó con unos viajes de activistas italianos acompañados por activistas saharauis que vivían en la zona. Y bueno, activistas italianos y saharauis hicieron unos viajes y volvieron llevaron una serie de camiones con todo tipo de donativos de solidaridad y entre estos activistas había escritores, artistas, intelectuales o no, gente normal, por así decirlo también. Y todo este grupo se reunió, bueno, había también una serie de activistas saharauis que estaban viviendo en Italia y se empezaron a organizar conversaciones y el grupo fue desarrollándose y ahora ya han pasado casi 30 años desde que empezó todo eso. Y bueno, hay algunas figuras más destacadas que están en el proceso desde el principio y luego hay muchos otros que se han ido uniendo a lo largo de los años para hacer tareas específicas, proyectos, para cubrir necesidades y bueno, hay gente también que no está implicada todo el tiempo. Yo, por ejemplo, formo parte de este grupo desde el 2007-2008. Yo me encontré con uno de los activistas en un campo de refugiados en el Líbano, donde estaba yo viviendo y trabajando en un proyecto, el proyecto que os he mencionado cuando me has presentado, y me vi involucrada en esto.
Y desde entonces, pues me he implicado bastante y somos 3, 4 personas que estamos constantemente trabajando y respondiendo a solicitudes, preguntas relacionadas con el libro, con el proyecto y también otro proyecto que tiene más que ver con la producción de imágenes en el Sáhara Occidental ocupado. Unos activistas saharauis que están sacando eso adelante allí. En general no nos gusta presentarnos como individuos. Somos parte de un grupo y seguimos existiendo así. Somos individuos, pero dentro de un grupo. Pero no nos gusta mucho poner nombres. Entiendo y respeto perfectamente ese carácter elusivo del colectivo, grupo informal al que te has referido, es decir, que no en ningún caso pretendería yo que se desvelara ni siquiera quiénes son o cómo funcionáis, pero creo que sí que es importante intentar describirlo porque yo creo que uno de los grandes regalos que nos has hecho hoy es demostrar que en estos contextos de guerra continua entre potencias militares, países, poblaciones ocupadas, hay todavía una posibilidad de agencia. Otra vez, estos días, viendo los medios, uno tiene la impresión que está frente a un relato ya determinado en el que una gran potencia terminará por expulsar a los habitantes de un país o los exterminará o destruirá incluso la materialidad, el país en sí mismo para confirmar una victoria. Y sin embargo, lo que nos has explicado esta tarde creo que tiene que ver mucho con deshacer relatos de enemistad en los que automáticamente digamos, nos encontramos representados o nos encontramos incluidos. Y desafortunadamente el gobierno español ha intentado, es decir, manipular ese relato en los últimos días. Y es por eso que pienso que has descrito una capacidad de agencia que desconocemos como ciudadanos. Esa posibilidad de intervenir en esos conflictos, en ese tipo de guerras. Yo creo que incluso técnicamente has sido muy pulcra y has explicado perfectamente, es decir, cómo funcionan las relaciones de tiempo entre el tiempo del conflicto, el tiempo de las imágenes, cómo la memoria no es solo una memoria individual, privada, sino que debe ser una memoria imbricada, articulada y compartida, a fin de que precisamente esas enemistades se puedan diluir. Eh, Sin embargo, es decir, estaría bien que no expliques en qué consiste o quiénes son el colectivo informal, pero ¿cómo te definirías tú misma, tu capacidad de agencia, tu capacidad de actuar respecto a estos conflictos, respecto a estas exigencias de justicia? Sé que la pregunta es tal vez demasiado amplia, pero claro, estamos en un ámbito en el que es muy fácil pensar que quienes nos están oyendo son fotógrafos, fotógrafas. Eh, ¿Qué hace alguien como tú, que proviene del campo de la imagen, del campo de la fotografía, respecto a este tipo de conflictos? Es decir, ¿cómo definirías tu propio approach, tu propio acercamiento? To be honest, Bueno, sinceramente, creo que lo importante que hay que subrayar aquí es la cuestión de agencia. Te has referido a este concepto de agencia, ¿no? Yo esto se lo he atribuido a las fotos y al gesto del pueblo saharaui. Yo misma, yo conecté con este proyecto y empecé a reflexionar sobre la existencia de este archivo. Y eso tuvo que ver con el hecho de que esto es muy humano, es profundamente humano. Esto desconstruye la idea de la guerra, de la enemistad, de la hostilidad y de todas estas cosas que nos vienen determinadas. Yo creo que lo que realmente es excepcional, y yo esto lo he experimentado de esta manera, es cómo al estar uno, al estar
uno en el espacio de una colección fotográfica como esta, uno puede evolucionar de forma muy, muy interesante. A mí lo que me ha motivado formar parte de la iniciativa y compartir mi tiempo y mi energía e invertir mis esfuerzos en este trabajo, lo que me ha motivado es que esto no es simplemente una preocupación estética del tipo de formato que vamos a crear, del tipo de imágenes que vamos a elegir, de cómo las vamos a analizar estéticamente, sociológicamente, etcétera, etcétera. No, esto realmente tiene que ver con el concepto de agencia que has mencionado, que se relaciona con la imagen, la posibilidad de pensar en nuestra posición en el mundo, nuestro estar en el mundo, nuestro estar en la sociedad y en este conflicto concreto y cómo podemos, bueno, no influir sobre él directamente, porque esto es un conflicto militar, es un conflicto armado. Hay un conflicto en marcha y yo probablemente yo no puedo tener influencia directa sobre él, pero organizando estos encuentros, hablando y difundiendo de esta manera lo que está ocurriendo, yo creo que esto permite hacernos algo en otro nivel, otro nivel que no es el directo, pero que también es necesario. La cuestión siempre será, bueno, ¿qué nivel de eficacia se podrá tener? Lo estamos viendo en relación con la invasión de Ucrania, que está teniendo lugar ahora mismo. Pero tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que seguir haciéndolo porque, bueno, a mí me interesa en primer lugar personalmente, pero también, bueno, es muy difícil decir que uno pueda contribuir, pero lo intenta. Mencionas tú también el conflicto, la guerra en Ucrania. Quisiera preguntarte, seguramente has visto en las noticias más recientes que el gobierno de Ucrania utiliza técnicas de reconocimiento facial para identificar a los soldados rusos también fallecidos estos días y poder contactar a través de las redes sociales con sus familiares y sus relativos. Una terrible simetría con lo que has estado proponiendo, pero claro, en este caso es una iniciativa, digamos, lanzada desde el propio aparato del Estado de Ucrania. ¿Qué impresión te merece esta operación? Bueno, es difícil hablar de ello porque, bueno, yo cuestionaría las intenciones del Estado ucraniano, cuestionaría sus intenciones. ¿Esto por qué lo están haciendo? ¿Esto lo están haciendo para informar a las familias de los soldados rusos? Porque también ellos están sufriendo un bloqueo mediático y quizá no sepan lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿O es una forma de aterrorizar a la gente usando estas imágenes y abusar de ella y hacer daño al otro bando, por decirlo de alguna forma? A mí me resulta un poco difícil eh, analizar esto, el uso de este software, porque al final el software que se produce y se vende, pues claro, los que lo venden les interesa y también hay un aliciente económico en la venta de este software, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión. O sea, no se trata solamente de difundir ciertas imágenes, pero bueno, es verdad que cuando leí esto, yo pensé, cuando oí esta noticia, cuando la vi, pensé en este proyecto y pensé, bueno, ¿qué conexión podría esto tener con esta otra guerra? Pero la verdad es que no estoy segura. Yo creo que lo que hace que el gesto saharaui sea tan fuerte es que han preservado estas imágenes y las han guardado con el fin de devolverlas a sus legítimos propietarios y no al rey de Marruecos. Eh, Estamos, por lo tanto, esto es un gesto de acercamiento al otro pueblo, ¿no?
Y no sé si esta es la intención del Estado ucraniano en este caso, cuando se ponen en contacto con las familias rusas. Han llegado un par de preguntas a través del chat de alguien que se llama Ángels y pregunta, ¿no hay intelectuales marroquíes interesados en este proyecto? Y también añade, dice, ¿no existe un movimiento de aproximación entre marroquíes y saharauis como lo hay entre israelíes y palestinos? Creo que la analogía es interesante. Bueno, intelectuales marroquíes, sí. Hay disidentes marroquíes, los llamaría yo, que les interesa el proyecto, pero nosotros también hemos tenido mucho cuidado con esto porque sabemos que cualquier persona marroquí que se interese o se ponga en contacto con este proyecto, con el colectivo, podría ponerse en situación de riesgo y peligro, porque en Marruecos hay por lo menos 3 intocables, asuntos intocables: el rey, el territorio y la religión. Intocables. Entonces la cuestión del Sáhara Occidental tiene que ver con el territorio y es algo que no conviene meterse en ello si vives en Marruecos o cuando vas a Marruecos a menudo, porque podrías acabar teniendo, bueno, siendo encarcelado o acosado. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Y luego los movimientos movimientos de encuentro entre marroquíes y saharauis, la verdad, sinceramente no sé. No sé si estoy segura de que hay solidaridad, movimientos de solidaridad que dan apoyo a la cuestión, al problema, al Sáhara Occidental, y estoy seguro de que en los territorios ocupados del Sáhara Occidental tendrá que haber algún tipo de movimientos de solidaridad, pero sinceramente no creo que sea comparable con lo que ocurre entre israelíes y palestinos, especialmente en estos movimientos solidarios entre israelíes y palestinos. Los países occidentales, sobre todo, les gustan mucho, pero luego, ¿qué es lo que consiguen? Es una cuestión bastante cuestionable, sobre todo teniendo en cuenta que la ocupación sigue presente, sigue existiendo y que no hay conversaciones que realmente aproximen a nadie a una solución verdadera. Gracias. En principio no hay más preguntas del chat, pero la pregunta sería, es decir, cuál es el estado actual de este trabajo, de esta cooperación, digamos, imagino que discontinua, informal, nomádica? ¿Cuál es el posible futuro de este trabajo en este momento? Es decir, ¿cuál sería... ¿Hay algo más que modificar en en este digamos, primer forma del gesto como tú has definido? ¿Hacia dónde debería evolucionar? Bueno, supongo que hay diferentes capas en este asunto. Está el gesto del pueblo saharaui, que por lo que yo entiendo es un gesto que no va a cambiar. Es un gesto que está suspenso, pero que espera el momento de solución política que permita una evolución del proyecto. Y luego, en términos del colectivo informal, como he dicho, seguirán reflexionando. Hay una evolución continua. Con el tiempo la evolución se produce, pero la pregunta es, siempre hay también una reacción ante lo que ocurre políticamente. Y por lo tanto, bueno,
no sé lo que va a ocurrir, cuál va a ser el siguiente paso. Habrá una continuidad, pero después de lo que ha pasado en las últimas 2 semanas, no sé. Por ejemplo, volviendo al pasado, una vez más el colectivo ha empezado a trabajar con activistas de los territorios ocupados, examinando imágenes de movimiento de resistencia en esos lugares, imágenes digitales producidas en el Sáhara Occidental ocupado. Esto fue un nuevo avance que se produjo con el tiempo y con los acontecimientos políticos que tuvieron lugar en el Sáhara Occidental ocupado. No hace mucho, en noviembre del año pasado, se conmemoró la puesta en marcha de uno de los campos y del comienzo de bueno, fue más o menos cuando la primavera árabe, y hubo una serie de iniciativas. Los saharauis han conmemorado esto con una serie de actividades relacionadas con el campo y bueno, hubo conversaciones, hubo reuniones y se habló de producir nuevas imágenes, audiovisuales digitales a veces son solo vídeo, para seguir reflexionando sobre qué vamos a hacer en el futuro inmediato, para seguir difundiendo, seguir proponiendo un compromiso con este material producido por la resistencia saharaui. Una pregunta también de uno de los asistentes que nos ha enviado a través del chat. ¿Cómo responderías a alguien que dice desear estar delante del libro, acceder a él, poderlo ver? Bueno, una forma fácil de acceder al libro sería cuando viajes a París. Si estás en París, puedes escribir a la biblioteca Kandinsky, porque hay una condición. No es un libro que puedas ir a acceder libremente. Puedes ir bueno, ahora con la COVID no sé, pero bueno, en principio podías ir a la biblioteca libremente y hay muchos libros que puedes consultar sin reserva previa, pero este libro exige reserva previa. Te lo facilitan cuando llegas. Bueno, tienes que hacer una cita, concertar una cita y vas y puedes ver el libro durante horas si quieres. Y lo puedes ver y mirar y leer el material de documentación asociado. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad sería, bueno, si estás en Beirut, puedes también solicitar una cita en la biblioteca de investigación de la Fundación Árabe de la Imagen para ver este libro. Y si eres amigo de Ken Loach o de alguien de estos, pues también la familia de Saramago, Fabrizi, de Mondino, etcétera, pues si eres amigo puedes también. Hay 15 libros en el mundo, 15 ejemplares, hay 15 ejemplares. Y de momento así es como los puedes consultar. Nos sigue interesando, de hecho. Bueno, hay 20 ejemplares del libro individual que queríamos dar a individuos, 20 ejemplares, y 11 de ellos se han despachado ya. Y luego hay ejemplares institucionales, 10 ejemplares institucionales, de los cuales solo 2 se han dado a instituciones: el Museo Saharaui de la Resistencia y la Biblioteca Kandinsky de París. Pero quedan 8 ejemplares institucionales y tenemos que encontrarles un hogar en el mundo. Así que con un poco de suerte en algún momento la gente se pueda acercar al libro. Gracias, Yasmin. Alguien en el chat ha dicho que te ha dado las gracias por una presentación e iniciativa que ha calificado de muy bella. Cuando he leído esto me ha parecido que no era pertinente la palabra, pero pensándolo 2 veces pienso que sí, porque realmente
nos has proporcionado una sensación de escala del conflicto en la que nos podemos sentir cercanos a intervenir, eso que hemos denominado una posibilidad de agencia, una posibilidad de no simplemente ser espectadores de esta abundante información mediática o de una ausencia de información mediática. Por lo tanto, muchas gracias por la presentación de hoy, y creo que todos los que y todas las que te hemos escuchado deseamos que esta iniciativa progrese y tenga su efecto. Que no quede en un simple gesto, sino que que sea un gesto con consecuencias. Así que muchísimas gracias. Creo que lo podemos dejar aquí, no sin antes recordar a la gente que nos han seguido hoy que la próxima semana tendremos en presencial y en online a Hilde van Helder con una conferencia que ha titulado Mar de fondo, reclamar el derecho de la naturaleza a renacer. Una conferencia en la que va a abordar algunas de las representaciones que se han producido en el Canal de la Mancha y también en otro conflicto terrible que son los movimientos migratorios que lo atraviesan. Va a concentrarse en el trabajo de Bruno Serralongue, en una serie excepcional titulada Calais, y recordar también que al día siguiente de la conferencia de Hilde van Helder iniciamos un pequeño ciclo de proyecciones en la Filmoteca de Cataluña, y por lo tanto os pido, os ruego, os recomiendo que miréis el programa, porque hay verdaderamente algunas piezas muy difíciles de ver, pero a la vez muy importantes y necesarias, como por ejemplo las que traerá Ana Longoni del Museo Provincial de la Memoria de Córdoba, entre otras. Por lo tanto, me despido ya. También quiero agradecer, como siempre, a María la labor, aquello entre bambalinas. Quiero también a Cotton y a Roger agradecer que hagan posible esta conexión y la traducción. Y otra vez agradecerte, Yasmín, esta presentación que, a pesar de la tristeza que pueda transpirar, transmite también muchísima energía. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Roger, who I just noticed speaks twice. He speaks all the time. I hadn't realized this. Yeah, thanks a lot for this effort and work. Thank you. Muchas gracias a todos por este esfuerzo. Muchas gracias. No, thank you very much, really. I have been amazed. I hadn't realized that you also do the reverse translation. I'm impressed. Yeah, it's quite difficult. For the brain itself, it's quite a challenge. Yeah, and some people are also, I mean, congratulating him for the translation. So yeah, I agree. I listened at times in both languages. I was very impressed. No, I mean, this is, in spite of everything, this is a truly human technology, and it's also special. It requires a special care. So thank you, Roger. Okay, thank you, everyone, and have a good evening. Thank you very much, Jasmine. Impressive. Okay. Impressive. Take care. Truly. I'll write you an email and let you know fewer things. Okay. Good luck. Bye-bye. Take care. Bye-bye.